Intento de motín en Colina deja gendarmes e internos heridos. Se comunica esta situación en el canal 13. Pero lo que no se comunica es que realmente en Chile, y también pasa en otros países del mundo, pero paradigmáticamente en nuestro país, la clase política es violenta, derecha e izquierda son violentos, y ellos han hecho un sistema de justicia penal que promueve la violencia. ¿Sabían ustedes? Son ellos, la clase política, la derecha y la izquierda, los responsables de que en nuestro país exista la delincuencia, exista la impunidad y exista también la discriminación en la forma de sancionar la delincuencia, y que también exista la no rehabilitación de las personas cuando cumplen una pena penal. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo Sebastián Piñera descaradamente llegó al poder, entre otras razones, con el argumento falso de que él iba a hacer un sistema contrario a la puerta giratoria, y reclamaba de que había una puerta giratoria porque la sociedad se da cuenta que la persona imputada por un delito penal entra al sistema judicial si es detenida y sale en libertad inmediatamente? La persona sale en libertad inmediatamente. Eso es culpa del propio Piñera. Es culpa de la clase política derecha-izquierda, porque las leyes que disponen aquello, normas constitucionales que establecen la libertad como regla general, y normas legales, Código Procesal Penal que establece que la prisión preventiva, es decir, la medida cautelar de privar de libertad a un imputado penal, es absolutamente restrictivo, es totalmente excepcional. La posibilidad de mantener a un detenido en prisión preventiva en nuestra legislación es absolutamente excepcional. ¿Y quiénes hacen las leyes? ¿Quiénes hacen las leyes? El colegislador. Presidente de la República es legislador. Piñera, Bachelet, Piñera, Bachelet, Elwin, Eduardo Frei, Ruiz Tagle, Ricardo Lagos. Y el Congreso Nacional, los parlamentarios de Chile Vamos, los productos derivados como el Evópoli, la Concertación, sus productos derivados como la Nueva Mayoría, el Frente Amplio, ellos son los que hacen las leyes. Entonces, cuando Piñera habla, la puerta giratoria se está riendo de todos nosotros, porque resulta de que él mismo, como colegislador, ha participado en tener una legislación que lo que hace es permitir que personas que son imputadas incluso por delitos graves estén libres. Y además, para que ustedes sepan, existe una ley muy antigua de la época de la dictadura cívico-militar y está vigente hasta el día de hoy, porque la derecha y la izquierda sí lo han querido, que es una ley que permite el cumplimiento de las penas privativas o restrictivas de libertad, libertad. O sea, una persona que es condenada a una pena privativa o restrictiva de libertad, una persona condenada, que es culpable, que ha pasado todo un proceso penal, es condenada, es culpable, resulta que luego puede someterse a beneficios de cumplimiento alternativo de la pena a través, por ejemplo, una remisión condicional de la pena y cumplir la pena en libertad. O sea, hay personas que han cometido delito penal en Chile que no están en las cárceles, sino que están libres, a pesar de haber sido condenadas. ¿Y por qué? Porque hay una ley que así lo permite. Y esa ley es responsabilidad de la derecha y la izquierda, que son los que hacen las leyes en nuestro país. Y además toda la situación real carcelaria, en que en el fondo la clase política se dedica a sacar dinero estatal para... Se ha sabido que cerca de 700.000 pesos el Estado coloca mensualmente por preso, que son recursos fiscales que financiamos todas las personas que vivimos en Chile, con los impuestos y con los recursos naturales que se usan. Esa plata corruptamente termina en manos, obviamente, de operadores políticos, de empresas vinculadas a la clase política. Y resulta que la cárcel ni siquiera cumple su función de rehabilitar. Eso lo sabemos todos, que la cárcel, como sistema de cumplimiento de una pena, no cumple el fin de la rehabilitación. Y por lo tanto, tenemos impunidad, tenemos cumplimiento de penas privativas de libertad en libertad, y tenemos situaciones de personas que caen en la cárcel porque ya no tienen ni siquiera acceso a un cumplimiento
en libertad de una pena penal y están en la cárcel, y en la cárcel no tienen una rehabilitación. Y el Estado gasta miles de millones de pesos todos los años que terminan en manos de los mismos operadores políticos, esas empresitas vinculadas a la democracia cristiana, al PPD, al Frente Amplio, a Chile Vamos, la misma de siempre. Y las personas que cumplen una pena privativa de libertad no logran rehabilitarse, no se rehabilitan. ¿Por qué creen ustedes que a la clase política le interesa que exista realmente delincuencia? Porque en el fondo les interesa que exista delincuencia, porque no han hecho lo que se debe hacer para disminuir la delincuencia, para aumentar la seguridad de las personas. No lo hacen. La Universidad del Delito se dice que es la cárcel. No logran rehabilitar y gastan una cantidad de dinero increíble. Y por otro lado, tampoco existe sanción penal efectiva tratándose de delitos incluso los más graves. Hay una impunidad total. Y una discriminación, por cierto, entre ricos y pobres. Qué duda cabe. Entre clase política versus los que somos del 95% de Chile, que no somos clase política. Bueno, yo pienso, y lo comparto con ustedes, que la clase política es violenta. Y a la clase política, como es violenta, le interesa, porque son autoritarios, son fascistas y les gusta controlar a la gente, ellos prefieren que exista delincuencia, que exista violencia, porque de esa forma ellos justifican su poder autoritario. Tanto la derecha como la izquierda tradicionalmente, autoritariamente, fascistamente, ellos han mantenido su poder. Pueden leer al respecto Hobbes, el Leviatán, esa concepción del Estado como una organización, porque se basa en que supuestamente los seres humanos son todos violentos, se parte de esa base, de esa teoría, entonces se justifica que el Estado tenga todo el poder, que haga todo lo que quiera. Y la clase política, sabemos, es la que controla el poder. Entonces, cuando existe miedo, cuando existe terror, cuando existe miedo a la delincuencia, tenemos un pueblo, ciudadanos, muertos de susto. Y un pueblo que está muerto de susto, que es temeroso, que está bajo terror, es un pueblo que no piensa bien, es un pueblo que no tiene capacidad para cambiar un sistema. Es la clase política la responsable de esto. Y recuerdo con total la ignorancia de Beatriz Sánchez, la candidata del Frente Amplio. ¿Recuerdan ustedes? Lo pueden ver en YouTube. Cómo a ella, cuando era candidata del Frente Amplio, una persona le preguntaba en un programa de televisión cómo iba a arreglar el problema de la delincuencia. Resulta que esta persona había sido asaltada alrededor de 11 veces en su negocio. Respuesta de ignorancia absoluta de Beatriz Sánchez, incluso de no poner atención a la pregunta y a los antecedentes de hecho que el ciudadano estaba sometiendo a su consideración. De Beatriz Sánchez, ella le responde: vamos a aumentar la dotación de carabineros. Le volvía a preguntar el ciudadano, ella volvía a decirle: vamos a aumentar la dotación de carabineros. Llega un momento en que el ciudadano le dice: mire, candidata, le acabo de decir y reiterar ya varias veces que los carabineros llegaron a detener. El problema es que estas personas salieron libres igual, entonces no es un problema de dotación de carabineros. Obviamente, el sistema de justicia, el sistema procesal penal es un sistema, tiene muchos elementos. Y por lo tanto no depende solo de la actuación de carabineros. Carabineros podría llegar siempre. Pero si las leyes son como les estoy diciendo, que las hace el presidente de la República con el Congreso Nacional, nos vamos a encontrar siempre con esta impunidad. ¿Y por qué? Porque a la clase política le conviene, le encanta la violencia. La derecha y la izquierda son violentas. Miren la historia y quieren someter a que los chilenos, chilenas y chilenas acepten todo, que sumisamente acepten el terror para que no puedan pensar libremente y podamos cambiar esto. Mi invitación: YouTube, Carola Canelo, Facebook, Carola Canelo Oficial, infórmate, hay otro camino.